Hola a todos, mi nombre es Hernán Sarmiento. Soy estudiante de doctorado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile y en este breve video les voy a dar una introducción a la minería de datos, viendo los diferentes conceptos y objetivos que tiene el curso. Bueno, primero que todo les quiero comentar acerca de los objetivos que vamos a ver en este curso introductorio, donde la verdad tenemos en minería de datos hay muchos temas que se pueden abarcar, pero como este curso, como bien lo dice el nombre, es solamente introductorio, vamos a ver los principales conceptos que se abordan en minería de datos, donde vamos a aprender, ¿cierto? Utilizando las técnicas que hay en esta área con datos reales, ¿cierto? En ciertos proyectos, en ciertas tareas, y donde la idea es tratar de conocer, seleccionar y utilizar estas diferentes técnicas básicas con sus apropiadas metodologías sobre estos ciertos tipos de datos. Y la idea principal es no solamente generar ciertos resultados en base a cifras cuantitativas, ¿cierto? Sino que entender más allá, a interpretar los resultados de los procesos que vamos generando a lo largo del curso. Y más importante aún es poder proveer eh, la base para adquirir conocimiento más avanzado a partir de datos reales. Bueno, la base de este curso es en base al libro que es este de introducción a minería de datos de Pan Ning Tang, que es un libro súper bueno, donde la mayoría del material está autocontenido en este libro. También hay unas slides disponibles de este libro, así que lo pueden buscar. Y las herramientas que vamos a utilizar a lo largo de este curso son básicamente, vamos a trabajar con dos lenguajes o dos herramientas que se usan bastante en el área de ciencia de datos, que es R, utilizando la interfaz de RStudio, y Python. Esas son básicamente las dos cosas que vamos a utilizar para entrenar modelos, para visualizar datos, etcétera, etcétera. Entonces, primero, para partir, me gustaría tratar de entender y explicar qué significa minar, que básicamente sería la base de lo que es minería de datos. Cuando nosotros tratamos de imaginar qué es minar, lo primero que uno trata de asociarlo es con la extracción de minerales, ¿cierto? Donde vemos que hay un proceso súper grande que parte más que nada en la exploración, ¿cierto? De el mineral que se quiere extraer. Hay un proceso de minado, ¿cierto? Que es cuando uno tiene que extraer las cosas, tiene que haber un proceso de limpieza, ¿cierto? Y un proceso bastante largo hasta recién obtener el producto final. Entonces uno ve que básicamente esto es lo que uno asocia con una idea bastante general acerca de qué es minar o minería. Y según la RAE, el término minar dice que es hacer grandes diligencias para conseguir algo. Entonces esto no necesariamente está asociado con la extracción de minerales, ¿cierto? De una mina o de cierto yacimiento. Es más que nada tener que hacer un gran proceso para llegar a algo final. Entonces, cuando asociamos directamente este término a lo que es minería de datos, básicamente nuestra definición estándar o la que vamos a utilizar nosotros es que es descubrir automáticamente información útil en grandes repositorios de datos. Y aquí me gustaría detenerme en ciertos como keywords o palabras claves que tenemos durante o a lo largo de esta definición. Entonces, lo primero es que descubrimos automáticamente. Uno podría pensarte que las tareas de minería de datos se podrían de alguna otra manera realizar de manera manual, lo cual es posible cuando uno tiene pequeños volúmenes de datos. Pero acá nosotros estamos trabajando con grandes volúmenes de datos y lo que queremos hacer es que el computador nos ayude a generar automáticamente este nuevo conocimiento a partir de ciertos algoritmos o técnicas que nosotros poseemos. Entonces, la idea de acá es tratar de que el computador pueda acelerar este proceso, que si bien se podría hacer manual, ya que la cantidad de tiempo invertido para generar predicciones, entrenar modelos, podría ser bastante grande y al evaluarlo en el mundo real sería imposible hacerlo de manera manual. El segundo, como término clave, keyword que me gustaría destacar, es el hecho de que
estamos tratando de descubrir información útil. Lo que nosotros queremos hacer es que este dato se transforme en información y que esa información pueda generar conocimiento nuevo que antes no existía, que no era tan evidente en los datos mismos. Y por último, que es lo que les mencionaba anteriormente, es el hecho de que queremos trabajar con grandes repositorios de datos. Hoy en día vemos de que se genera una cantidad infinita casi de datos diariamente en diversas fuentes. Vemos que la web está llena de datos por todos lados con el nacimiento de las redes sociales y con el comercio electrónico, entre otros. Entonces, lo que nosotros queremos realmente explotar y extraer conocimiento es a partir de grandes volúmenes o repositorios de datos. Bueno, respecto de dónde nace esta área de la minería de datos, hay una idea, ¿cierto?, que tratan de mezclar o que hay como una intersección entre lo que es estadística, lo que es la inteligencia artificial pura, lo que es el aprendizaje de máquinas o machine learning junto con el reconocimiento de patrones y todo lo que tiene que ver con los sistemas de base de datos. Entonces, a partir de toda esta como mixtura de cosas, nace lo que tiene que ver o lo que nosotros entendemos como minería de datos. Entonces, ¿por qué una parte importante de la minería de datos es la base de datos? Porque nosotros tratamos de alguna manera con grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Y muchas veces tenemos que consultar o tener una noción de cómo se puede extraer ciertos datos de ciertas fuentes, ya sea haciendo queries, ¿cierto? O trabajando con datos que no son tan estructurados. Una cosa importante también que vemos en el origen de la minería de datos es que los enfoques tradicionales fallaban con datos masivos. Esto quiere decir de que ahora hoy en día trabajamos con datos de alta dimensionalidad, ya sea en la cantidad de columnas que manejamos o en la cantidad de registros, y que los datos en general son muy distintos entre sí. Encontramos que hay datos que son súper estructurados, otros que no están tan estructurados y están distribuidos en varias fuentes. Entonces, todo esto hace de que nazca una nueva rama que es la conjunción de varias otras que ya estaban más o menos establecidas en el tiempo. Entonces, a partir de esto hay que hacer ciertas distinciones porque tenemos la inteligencia artificial, tenemos el aprendizaje de máquinas o machine learning y el data science. Y mucha gente trata estos tres términos como si fuera algo similar, pero en la práctica no son lo mismo y tampoco son intercambiables. Entonces, alguna definición simplista de lo que tratan estos tres términos, por un lado es que data mining, lo más importante o el core que trata de hacer esta área es que genera entendimiento, genera conocimiento, genera entendimiento a partir de los datos. Una cosa importante de esto es que siempre los datos nos van a decir algo en el área de minería de datos. O sea, puede ser un entendimiento nuevo, como un nuevo conocimiento que no teníamos anteriormente, o podríamos de alguna manera tratar de demostrar algo que nosotros teníamos noción. Entonces la idea, ese es el principal foco, la diferencia que tiene minería de datos con las otras áreas. En el área de Machine Learning, ¿cierto? La idea es generar predicciones y en el caso de inteligencia artificial es generar acciones. Y ahora se los voy a explicar con un ejemplo un poco más aterrizado para que se entienda la idea de la diferencia de estas tres áreas. Entonces, tratemos de pensar en un vehículo autónomo, por ejemplo, que claramente no necesita de la conducción de un humano para andar por las calles. Y si vemos cuáles son las distintas tareas asociadas a este auto autónomo, podríamos tener lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, cuando uno habla de un vehículo autónomo, lo que nosotros podríamos decir como ejemplo es que un auto reconoce una señal de stop y toma, y aquí está la palabra clave, la acción de frenar, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que la inteligencia artificial genera acciones en base a algo. En este caso, el auto reconoce que hay un stop en el camino, que hay un semáforo, y lo que trata de hacer la inteligencia artificial es que toma la acción de frenar en este auto autónomo. Y en el caso de Machine Learning,
También tenemos que el auto reconoce, ¿cierto?, las señales de stop usando cámaras y trata de predecir en base a un entrenamiento previo. Por ejemplo, el auto fue entrenado muchas veces para que cada vez que apareciera un stop, cada vez que apareciera un semáforo, se detuviera, y esa es la predicción que tiene que realizar en base a un conocimiento previo que se le fue entregado a este modelo o este automóvil. Y por otro lado, en el caso de minería de datos, tenemos que un auto transita por las calles, nos damos cuenta de que tal vez el rendimiento no es el esperado, y luego de muchas pruebas, ¿cierto? De muchas veces que este auto anduvo por las calles, entendemos de que esa es la palabra clave, entendemos de que el auto podría tener el comportamiento o un comportamiento no esperado debido a diversos factores, como el clima, por ejemplo, quizás no es la luz adecuada, quizás hay algún seteo del mismo autónomo que debiésemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces ahí están las tres palabras claves, que es acción para inteligencia artificial, predicción para machine learning y entendimiento, nuevo conocimiento para minería de datos. Ahora, ¿por qué es importante entender estas diferencias? Porque este no es un curso de machine learning, no es un curso de inteligencia artificial. Nosotros no vamos a generar acciones, no vamos a generar predicciones, no vamos a crear nuevos algoritmos, sino que lo que nosotros vamos a hacer es utilizar las herramientas disponibles para generar nuevo conocimiento a través de los datos. Entonces, como dice acá la segunda definición, el enfoque de minería de datos está en extraer conocimientos o patrones previamente desconocidos. Y la idea es hacerlo en grandes volúmenes de datos. Una cosa importante del conocimiento es que muchas veces el conocimiento podrían ser resultados positivos. Por ejemplo, tenemos un modelo que predice positivamente alguna clase, que después lo vamos a definir eso, o podría ser un resultado negativo. Ambas cosas en minería de datos están bien mientras generen un nuevo conocimiento que antes no existía a partir de los datos. Y bueno, una cosa importante de minería de datos es que existe este proceso que se llama Knowledge Discovery in Databases, que básicamente es el proceso desde que nosotros tenemos los datos, que podrían estar ordenados, desordenados, no tan bien estructurados, hasta generar el conocimiento. Y lo importante de esto es que nosotros tenemos una serie de pasos para llegar a esto, desde la selección de los datos, el procesamiento, la limpieza de los datos, que generalmente los datos no están como nosotros queremos, la transformación de ellos en caso de que sea necesario, por ejemplo, transformar un texto a una bolsa de palabras, ¿cierto? A una transformación que entienda el computador, aplicar minería de datos, y luego interpretar los resultados y al final generar este conocimiento.